Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Esta semana, el empleo o la falta del mismo, así como la formación necesaria para entrar al mercado laboral, han sido los asuntos sobre los que ha pivotado la realidad económica andaluza. Los empresarios valoran la formación profesional para el empleo y han reclamado avanzar hacia la universidad dual, práctica que ya se ha llevado a cabo en las carreras sanitarias como medicina o enfermería. Por otra parte, hemos conocido esta semana los datos del paro. Andalucía se mantiene por debajo de los 700.000 desempleados gracias al tirón del turismo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el gobierno andaluz, junto a la patronal y los sindicatos UGT y comisiones obreras, firmarán el próximo jueves 13 de junio el Plan de Empleo Juvenil. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, avanzaba este acto en un encuentro informativo titulado Creación de Empleo, una prioridad para Andalucía, organizado por esta casa, Europa Press Andalucía. La escuchamos. Según el último la encuesta de estructura de población activa del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio de un joven en Andalucía son 12.500 euros, muy por debajo de los 23.100, que es el salario medio de un trabajador en Andalucía. Con este esquema que acabo de trasladar, ¿qué estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía para intentar rebajar esa tasa que a nosotros nos parece inasumible de desempleo? Para nosotros, reducir la tasa de temporalidad de los jóvenes es una prioridad. Y por eso, en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, que se firmó el 13 de marzo del pasado ejercicio, se planteó un plan de empleo juvenil como uno de los hitos a llevar a cabo. Ese plan de empleo lo vamos a aprobar en breve, en los próximos días. No lo hemos aprobado antes por el tema electoral, que no podíamos tampoco lanzar anuncios. Esta iniciativa cuenta con casi 500 millones de euros distribuidos en 4 bloques. Andalucía Activa, que se basará en contratación ligada a ayuntamientos, un plan específico para el campo de Gibraltar por ser una zona altamente castigada por el desempleo, incentivos a la contratación indefinida y acciones integrales para jóvenes de colectivos vulnerables. Asimismo, la Consejería trabaja en proyectos singulares, trajes a medidas de formación profesional para el empleo en sectores emergentes. Y ligado a la formación, las empresas presentes en el encuentro informativo que se celebró en el CaixaForum de Sevilla reclamaron avances hacia la universidad dual, aquella que ofrece prácticas en las empresas. Lo explicaba el director de Recursos Humanos de Génova, David Pacheco. Hemos hablado aquí ahora bastante de la FP dual, ¿no? Por supuesto que la FP dual, pero bueno, también ¿qué pasa con la universidad dual? Para nosotros es súper importante, ¿vale? Un paso entendemos que es difícil de dar, pero que entendemos que hay que buscar esa universidad dual, porque sí, nosotros tenemos los números un poco invertidos, ¿no? Más del 70% de nuestra gente son ingenieros, ¿vale? Después sí, hay cabida también para otros estudios, para el FP, por supuesto. Bueno, de hecho tenemos varios chicos de CEU haciendo prácticas en Génova, pero bueno, tenemos los números invertidos y la inmensa mayoría son ingenieros. Entonces, bueno, esa universidad dual es una cosa que entendemos que deberíamos de ir a buscar, ¿vale? que lo necesitamos. Y esta formación es relevante para ajustar el perfil de los egresados de la universidad a la demanda de las empresas. Para CEPSA, la formación profesional supone la vía de entrada del 60% de sus trabajadores para operaciones y mantenimiento de plantas energéticas, pero prevén la necesidad de contar con personal cualificado. El director de Recursos Humanos de Parques Energéticos de CEPSA, José Antonio Martínez Cueto, daba los detalles. Y en este informe nosotros lo que visualizamos al 2040 es la creación de 1,7 millones de empleos en Europa y UK. Y de esos 1,7 millones de empleos hablamos de prácticamente 160.000 empleos en en España para el 2030, casi 180.000 para el 2040, pero de ellos, para Andalucía, prevemos la generación a través de nuestros valles de hidrógeno verde y a través de nuestra apuesta por las moléculas verdes con biocombustibles como HVO o como SAF, la creación además de 20.000 empleos de aquí al 2040 en Andalucía, en toda la cadena de valor, es decir, empleos directos como empresas tractoras además, empleos indirectos a través de nuestras empresas de servicios e empleos inducidos como ecosistema o nuevo ecosistema que gira alrededor
de las energías verdes. Y por último, desde el CEU señalaban la importancia de tener toda la información antes de elegir qué estudiar. Y su director general, Javier Tello, advertía de que los que eligen ahora carrera se preparan para perfiles laborales que nada tendrán que ver cuando salgan de la universidad. De ahí la importancia de formarse en competencias y de manera transversal. Lo escuchamos. No se puede elegir, y vas a la universidad exactamente igual, sin haber hecho un análisis concienzudo de cuál es la foto. Y en esa medida, nuestro papel con los jóvenes y con las familias y con las empresas, porque planteabas tú que los becarios ya no vienen como antes, no, claro que no. Ahora, de hecho, lo que te dicen las personas que dirigen, pilotan, ¿no? Los departamentos de personas de las empresas, es que la empresa está entendiendo que tiene que adaptarse, ¿no?, a cuáles son las expectativas de los jóvenes. De hecho, los jóvenes te señalan 3 problemas para encontrar empleo, ¿no? Pero uno de ellos es que no responde a mis expectativas. Esas preguntas de ¿qué me aporta esta empresa?, ¿no? Cuando llega una empresa, pues eso, tú has hecho 120 años de Caixa, ¿qué me aporta esta empresa? Pues te descoloca, ¿no? Entonces la expectativa también hay que trabajarse, ¿no? Pero además del encuentro informativo de Europa Press, en esta semana han salido los datos del paro del mes de mayo y Andalucía ha liderado la caída del desempleo, con 15.585 parados menos hasta los 662.994, de manera que sigue alejándose de la barrera de los 700.000. En lo que respecta al último año, el desempleo acumula un descenso de 44.325 parados en Andalucía, lo que supone un 6,27% menos. Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante mayo, seguida por Cataluña y Madrid. Con estas cifras, la consejera de Empleo relazaba este análisis. Volvemos a escuchar a Rocío Blanco. Andalucía mantiene una tendencia positiva en el mercado de trabajo pese a un contexto económico que no es excesivamente expansivo y que está amenazado por condicionantes externos importantes y por una subida de precios que no acaba de contenerse. Y aunque el sector servicios sigue siendo el principal impulsor de esta positiva evolución del empleo y en concreto el turismo, es destacable también la buena evolución que mantienen otros sectores como la industria y la construcción. Aún nos queda mucho por hacer, pero entendemos que el tejido productivo de Andalucía está respondiendo y se está avanzando en la creación de empleo estable y de calidad. Los empresarios también han celebrado estos datos y han destacado su esfuerzo por la creación de empleo, aunque han advertido de una menor intensidad en el nivel de contratación. El director del área jurídica y relaciones laborales de la CEA, Manuel Carlos Alba, lo explicaba así. Primero, el meritorio esfuerzo de nuestras empresas en crear empleo, pese a un contexto económico y social poco favorable a generar confianza y facilitar la inversión productiva, el incremento de costes laborales y de cargas que inciden en la gestión empresarial, la inseguridad jurídica de un marco legal a veces adverso, no son elementos que incentivan a ello. No obstante, cualquier ciclo favorable de la economía, como el que nos encontramos ahora, es aprovechado por la iniciativa empresarial y, por tanto, tiene una incidencia positiva en el mercado de trabajo. Y el colectivo de autónomos, por su parte, ha celebrado llegar por primera vez a los 580.000 en mayo, un récord que se alcanza tras sumar más de 2.000 trabajadores por cuenta propia en este quinto mes del año. Llama la atención el aumento en la provincia de Málaga, Cádiz y Jaén. Rafael Amor es el presidente de ATA Andalucía. Los datos conocidos hoy son unos datos extraordinarios. En Andalucía nos vamos acercando progresivamente a la cifra de los 600.000 autónomos. Hemos batido un récord por primera vez, hemos pasado la cifra de los 580.000 autónomos, ya somos 581.451 y los datos en cuanto a los sectores pues también son muy positivos. Hay que destacar el crecimiento de la construcción, la hostelería, las actividades profesionales, científicas y técnicas y las actividades recreativas y de entretenimiento. También tenemos que destacar que en cuanto al desempleo, pues ha tenido una importante bajada con 15.585 personas menos. Y cerramos el repaso económico semanal con el análisis de las cifras de desempleo por parte de los sindicatos y sus preocupaciones. Les habla Ana Tatay, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y vamos a escuchar a Óscar Martín de UGT, a Nuria López de Comisiones Obreras y a Germán Girela de CESIF. Que tenemos cerca del 40% de parado de larga duración en nuestra tierra sin ningún tipo de prestación y por lo tanto en unas condiciones precarias y que nos preocupa sobremanera.
aunque todavía nos queda pendiente que se suban los salarios y que se acabe con la precariedad y con la siniestralidad. Cuestiones que hay empresas que se resisten porque no quieren repartir los beneficios que se están obteniendo y porque el gobierno de nuestra tierra está poniendo freno a que todos los fondos europeos que vienen para la industria, para el campo, para la vivienda o para planes específicos para afrontar la transformación se desarrollen a la velocidad que requieren. Debemos hacer un llamamiento a las administraciones para que apuesten de verdad y con firmeza por la creación de empleo de calidad como motor del mercado laboral. Consideramos especialmente buenos los datos de descenso de paro entre los más jóvenes, los menores de 25 años, a pesar de que en este sentido queda mucho por hacer para que de verdad la juventud pueda acceder al mercado laboral. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.